Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo análisis visual. Hoy vamos a destapar una realidad económica que, francamente, lleva ya unos 16 años gestándose en las escuelas públicas. Y aviso, porque los datos que vamos a desgranar cuentan una historia que choca, y mucho, con lo que la gran mayoría de la gente piensa sobre el sueldo de los profesores. Así que, vamos allá. Para arrancar, quiero plantear esta pregunta que parece súper sencilla. ¿Tienen los docentes de la escuela pública mayor riqueza hoy que en 2010? A ver, antes de entrar en las cifras, la intuición seguramente nos diría que sí, ¿no? Han pasado los años, los sueldos en teoría suben, pero bueno, la realidad esconde unas cuantas sorpresas. Para entenderlo bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Pasaremos por la ilusión salarial, la bofetada de la inflación, el drama del alquiler, esa pérdida de estatus relativo, el impacto que esto tiene en la educación y, por supuesto, cerraremos viendo las soluciones propuestas. Bien, empezamos con el punto 1. La ilusión salarial. Hablemos un momento de nuestro protagonista para este análisis, el profesor de secundaria recién contratado. Ojo, que no hablamos de un perfil cualquiera, hablamos de alguien con una carrera universitaria, con un máster habilitante y que además ha sudado tinta para superar unas durísimas oposiciones. Ese es nuestro punto de partida. Y a primera vista, oye, las noticias parecen bastante buenas. Si miramos los datos, en 2010 el salario neto mensual rondaba los 1.800 euros. Si saltamos a la proyección para 2026, la cifra sube a 2.150 euros. Es un aumento nominal del 19%. Suena a un paso adelante muy sólido, ¿verdad? Pero claro, aquí es donde entramos en el punto 2, la realidad de la inflación. Aquí es literalmente donde el espejismo se desvanece por completo. Ese aumento salarial del 19% que sonaba tan bien se estrella de frente contra una inflación acumulada proyectada de entre el 40 y el 45% para ese mismo periodo. Es decir, la inflación ha devorado literalmente cualquier crecimiento real del salario. Y bueno, cuando bajamos esto a cosas del día a día como la cesta de la compra, asusta un poco. Lo básico ha subido muchísimo más rápido que esa inflación general. Hablamos de que la vivienda puede ser hasta un 120% más cara. La luz cuesta el doble. Y hacer la compra en el supermercado o simplemente coger el transporte público cuesta una auténtica barbaridad más que hace década y media. Y hablando de vivienda, pasamos al punto 3, la carga del alquiler. Viajemos mentalmente a 2010. Un profesor podía alquilar un piso destinando unos 600 euros. Eso era apenas un tercio de su sueldo. Era una época en la que independizarse, ahorrar un poquito a final de mes y hacer planes de futuro, bueno, era algo totalmente viable. Ahora avancemos a 2026. El panorama es radicalmente distinto. El alquiler medio se dispara a unos 1.050 euros. O sea, prácticamente la mitad de ese salario mensual desaparece el día 1 de cada mes pura y exclusivamente para pagar el techo. Esto ilustra a la perfección el brutal nivel de asfixia económica. Claro, esta asfixia inmobiliaria tiene consecuencias que son vitales. Estamos hablando de una emancipación muchísimo más tardía, huchas completamente vacías a fin de mes, el sueño casi inalcanzable de comprar una casa en muchas ciudades y, lo que es más fuerte, la obligación casi absoluta de contar con 2 sueldos en la familia simplemente para poder subsistir. Vamos a ver ahora el punto 4, la pérdida de estatus relativo. Este dato es súper importante. En el año 2010, un profesor recién contratado ganaba 2,84 veces el salario mínimo interprofesional. Este colchón, esta diferencia, reflejaba de alguna manera el estatus económico que se asociaba al altísimo nivel de exigencia, preparación y responsabilidad que conlleva meterse en un aula a enseñar. Pero hoy, esa ventaja se ha desplomado a solo 1,81 veces el salario mínimo. A ver, que suba el salario mínimo es una noticia fantástica a nivel social, por supuesto. Pero al quedarse congelados los sueldos docentes en comparación, la escala se comprime. ¿El resultado? Pues una inevitable sensación de que toda esa exigencia formativa brutal de la que hablábamos al principio ya no se valora igual en la nómina. Y si comparamos con otras áreas del sector público, la tendencia canta por sí sola. Profesiones como la medicina hospitalaria, la enfermería o incluso el personal administrativo han visto unas mejoras salariales relativas bastante superiores en este mismo periodo de tiempo. Comparativamente hablando, los profesores se han ido quedando un pasito por detrás dentro de la misma estructura pública. Lo que nos lleva al punto 5, el impacto en la educación. Y aquí es justo donde el problema deja de ser algo individual del bolsillo del profesor y se vuelve un problema sistémico, para todos. La pérdida continuada de poder adquisitivo trae riesgos muy reales. La profesión pierde atractivo, cuesta horrores captar a ese talento nuevo y brillante, el desgaste y la desmotivación se disparan en las salas de profesores y, poco a poco, el prestigio social de la figura del docente se va erosionando. Hay una frase en el informe que da en el clavo y la voy a leer textualmente.
La calidad educativa de un sistema depende en gran medida de la estabilidad, reconocimiento y capacidad de atracción de su profesorado. Esto subraya exactamente porque esto no es solo un problema de los profesores, es algo absolutamente crítico para toda la sociedad. Entonces, vamos al último bloque, el punto 6, las soluciones propuestas. ¿Cómo podemos frenar esto? Bueno, las medidas que se proponen van directas a la estructura. Primero, vincular los sueldos al IPC real acumulado, para no perder más poder de compra. Segundo, restaurar esa distancia histórica con el salario mínimo. Tercero, y esto es urgente, introducir complementos económicos para ayudar con el disparado coste de la vivienda. Y cuarto, darle una vuelta y mejorar de forma integral la carrera docente. Para cerrar este análisis, creo que nos queda una reflexión enorme. Viendo cómo ha evolucionado todo esto económicamente, ¿de qué depende de verdad la calidad futura de nuestra educación? Los datos nos lo están gritando. Compensar de forma justa a quienes enseñan no es un capricho laboral, es literalmente la base para sostener una educación pública de excelencia. Es un debate vital y la verdad me da la sensación de que apenas acaba de empezar. Hasta la próxima.